¿Qué tal, chicos de noveno? ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva semana de clases. Estábamos viendo lo que es funciones lineales, pero en la parte de ahora, hoy sí vamos a ver la parte de cómo se grafica una función lineal. La semana pasada vimos y definimos lo que era un sistema de coordenadas cartesianas. Y evidentemente habíamos dicho que son la intersección de dos rectas de números reales que son perpendiculares entre sí, que su punto de intersección es el origen, y que forma cuatro cuadrantes, ¿cierto? Esos cuatro cuadrantes habíamos dicho que en el primero tanto x y y son positivos, en el segundo x es negativo, y es positivo, en el tercero x y y ambos son negativos, y en el cuarto cuadrante el x es positivo y el y es negativo. Y habíamos colocado puntos y habíamos graficado pares ordenados en el plano cartesiano. Bien, esa parte nos va a servir ahora para entender cómo es que se grafican funciones lineales, partiendo entonces de que yo puedo ubicar en el plano, en este caso en el plano cartesiano, puntos, y esos puntos a su vez me van a graficar rectas. La gráfica de una función lineal vamos a entender hoy que es una recta. Veamos entonces a qué nos conduce la clase de hoy. Lo primero que nada es trazar en su cuaderno un plano cartesiano que usted ya conoce. Y lo que vamos a graficar en estas dos gráficas que vamos a hacer, pues vamos a graficar esta función que es y igual a 2x, y vamos a graficar esta otra función que es y igual a 2x más 5. Para ello, entonces usted hace una tabla de valores como lo que tenemos acá. Evidentemente en su libro, si usted revisa su libro, emplean más valores. Aquí solo estoy empleando, si usted revisa, 4 valores de x para poderlo sustituir acá en la función, de tal manera que encuentre el valor de y con los cuales nosotros vamos a graficar. Entonces, no es necesario a la hora de hacer las tareas, jóvenes, hacer tantos valores. Suficiente con 4 valores que usted tenga en la tabla, más que suficiente. ¿De acuerdo? Porque realmente para poder trazar yo una recta, yo simplemente necesito de 2 puntos. Por tal motivo, entonces, no es necesario tener la gran cantidad de puntos si yo sé que esta gráfica o esta función lineal va a cortar siempre en algún punto al eje X o al eje Y. Por tanto, no es necesario tener aquel montón de puntos. Bien, entonces lo primero que se hace para hacer la tabla, usted hace la tabla y coloca los valores desde menos 2. Si usted quiere colocarlos hasta 2, perfecto, no hay ningún problema. Pero puede emplear los puntos que yo tengo en esta tabla. Al colocar estos valores, que son valores arbitrarios que usted decide, siempre tome valores cercanos a 0. En este caso, vuelvo a repetir, tome valores entre menos 2 hasta 2, porque son valores más manejables, ¿ok? De tal manera que estos valores los sustituimos en la función donde va el x, de tal manera que al operar encontramos el valor de y. Veamos el primer ejemplo, lo que yo hice aquí, y vamos a colocarlo en un color verde. Por ejemplo, en el primero, para encontrar el primer valor, lo que se hace es que tenemos 2 y sustituimos el valor de x por este valor. Ya lo hemos hecho en videos anteriores, solo lo estoy repasando. Por menos 2 en este caso, y vean que me da menos 4, que es lo que nosotros tenemos por acá. Si yo reemplazo otro valor, vaya, por ejemplo el valor de 1, 2 por 1, evidentemente es 2. Pues estos valores que tenemos aquí de y entonces los encontramos sustituyendo el valor de x en la función que me están dando. En este caso es igual a 2x, ¿no? Al hacerlo entonces estaríamos encontrando todos los valores de y que tenemos en la tabla. Eso como primer paso. El segundo paso es que vean que yo aquí tengo pares ordenados. Vean que el primer par ordenado que se me forma, vean que siempre se coloca siempre en el paréntesis el valor de x, en este caso menos 2, menos 4, sería el primer punto a graficar, es decir, este punto de acá, es el primer par ordenado. El segundo par ordenado sería este, el que se grafica, sería entonces menos 1, menos 2. Vamos a colocar aquí la coma, sería el segundo par. El tercer par, miren que pasa por el origen, es el 0,0, es decir, el origen. Y el último par ordenado que vamos a graficar sería el 1,2. ¿Ok? Bueno,
Esos pares son los que nosotros graficamos acá, recordando que la primera componente es X y que la segunda componente es Y. ¿Ok? Entonces de la tabla formamos los pares ordenados que tenemos acá y los vamos a graficar. Entonces el siguiente paso es, una vez entendiendo y haber hecho la tabla de forma correcta, es pues hacer la gráfica. Para hacer la gráfica entonces ubicamos cada uno de los pares ordenados. El primero, menos 2, menos 4, ese punto estaría colocado en este lado de acá, ¿cierto? Veamos dónde. Tenemos el primer punto y ese punto vean que es menos 2, menos 4. El segundo punto es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, ese punto estaría ubicado acá. Ahí tenemos el segundo punto. El tercer punto, 0,0, estaríamos hablando del origen aquí, 0,0. Y el último punto es 1,2, es decir, 1 en X, 2 en Y, ese punto estaría por acá. Ahí tenemos entonces los 4 puntos ubicados en el plano. Y lo último que hacemos para hacer la gráfica de una función lineal es tirar una recta que una todos esos puntos de la siguiente forma. Tenemos ahí entonces la recta, vean que no importa lo que se prolongue la recta en ambos lados, uniendo siempre y cuando la recta pase por esos 4 puntos, tenemos entonces ahí la función lineal y igual a 2x. Y aquí me quiero referir a un punto, jóvenes, cuando yo tengo funciones, en este caso y igual a 2x, vean que la forma general de una función lineal es ax más b, ¿cierto? Quiere decir que de esta función la única parte que tengo es esta. Esto que acabo de marcar, es decir, y igual a x. Cuando tengo funciones de este tipo, todas esas funciones van a pasar por el origen. Vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante. Cuando yo tengo funciones de este tipo, es decir, solo tengo ax, esta parte de aquí, esas funciones van a pasar por el origen, es decir, por esta parte de aquí, siempre. Sea de esta forma, en el sentido hacia la derecha en la gráfica, o podrían serse en el sentido, a ver si lo hago bien, en este sentido, hacia la izquierda en este sentido. Puedo tener en el sentido hacia la derecha, como está la gráfica en azul, o en el sentido como lo tengo en verde, hacia la izquierda. Pero cuando tengo esta forma, ¿cierto? Ok, bueno. Ahora vamos a hacer la otra gráfica, esta otra que tenemos por acá, y vean que es prácticamente la misma función, pero ¿cuál es la única diferencia? Que ahora tengo yo este valor aquí, es decir, yo tengo completa la función lineal ax más b. En este caso, el valor de b, vean que yo tengo acá, el valor de b es el valor de 5, ¿cierto? Este valor de 2 que yo tengo aquí, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, esto es lo que nosotros llamamos como la pendiente. El valor de A es la pendiente. Ahora, pregunta, ¿quién es el valor de 5 entonces? Ese valor de 5 es por donde la gráfica, en este caso la recta, corta al eje Y. Es por donde corta al eje Y. Es decir, se le llama la ordenada al origen. Es decir, el punto que va a estar desde el origen o bien hacia arriba en el eje Y positivo o bien hacia abajo en el eje Y negativo. Bien, entonces al hacer la gráfica veamos entonces que primero debemos de hacer los puntos que tenemos en la tabla. ¿Cómo? Bueno, sabiendo que este menos 2 lo sustituimos aquí en la función es y igual 2x más 5. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de x, en este caso va a ser 2 por menos 2 más 5. Quiere decir entonces que 2 por menos 2 es menos 4, más 5, y menos 4 más 5 es el valor de 1 positivo, que es lo que nosotros tenemos en la tabla. Y así sucesivamente encontramos el valor para 3, 5 y 7, que es lo que tenemos ya escrito en nuestra tabla. Bien, entonces una vez que ya tenemos los valores en la tabla, evidentemente lo siguiente que vamos a hacer es graficar esos puntos o esos pares que tenemos acá, recordando que primero va a x, después y, es decir, menos 2,1, estaríamos hablando que ese punto estaría menos 2, 1 estaría aquí ese punto, veamos, en este caso menos 2, 1 estaría aquí, el segundo punto es menos 1,3 estaría aquí, menos 1 en x, 3 en y aquí, el otro punto 0,5, vean que quedaría ese punto acá,
0,5. El otro punto no lo tengo graficado porque evidentemente el plan no lo llegué en el eje Y hasta 5 por cuestión de espacio en presentación, pero usted en casa lo puede hacer mucho más grande y alargar. Ok, entonces después de tener los puntos tiramos la gráfica y la gráfica nos queda en esa forma, ¿no? Por favor, hacer la gráfica que se extienda todo, no me vayan a hacer solo este pedacito, sino que todo que se extienda la gráfica, de tal manera que se mire visible, de una forma bonita. Bien, si ustedes ven, estas dos gráficas son paralelas entre sí, es decir, guardan la misma distancia una de la otra, y podemos decir que son paralelas. Más adelante vamos a ver en clases posteriores a qué nos referimos a que son paralelas. Lo que sí les puedo adelantar es que para que sean paralelas, el número o el valor de la pendiente, en este caso, miren que son iguales. Cuando sucede eso con las gráficas, estamos diciendo que esas gráficas, sus rectas, van a ser rectas que son paralelas entre sí. Muy bien, ya vimos gráficas entonces que estaban inclinadas hacia el lado derecho. ¿Cuándo sabemos cuando las gráficas van a estar inclinadas hacia el lado derecho? Cuando el valor de la pendiente sea positivo. Si el valor de la pendiente es positivo, las gráficas van a tender hacia la derecha. Siguiendo con la presentación ahora, vamos a hacer ahora estos ejemplos que tenemos por acá. Vean que ahora vamos a graficar menos 3x y menos 3x más 2. Ya sabiendo que al llenar la tabla es con el mismo procedimiento sustituyendo los valores de x en la función para encontrar los valores de y. Hagamos el primer ejemplo. Si yo sustituyo el valor de x aquí de menos 1, menos por menos da más y 3 por 1 es 3. Por tanto me quedaría 3 positivo. Al sustituir 0 acá, 3 por 0 es 0, me queda 0. Al sustituir el valor de 1, menos 3 por 1 es menos 3. Al sustituir el valor de 2, menos 3 por 2 es menos 6. Y aquí tenemos los valores de la tabla. Y posteriormente ubicamos esos pares ordenados. Menos 1,3, menos 1,3 estaría aquí el punto. 0,0 aquí estaría el punto. 1, menos 3, 1, menos 3 aquí estaría el punto. Y 2, menos 6, 2, menos 6 estaría más abajo. No lo tengo graficado por cuestión de espacio, pero usted en casa lo puede graficar. Esos puntos quedarían graficados de esta forma. Y al trazar la gráfica me quedaría así. Vean que ahora, vean que el valor de la pendiente es negativo. Miren que la gráfica ahora tiende hacia la izquierda como lo tenemos aquí. Entonces, volviendo a repetir, cuando los valores de la pendiente son positivos, la gráfica tiende hacia la derecha. Y cuando los valores de la pendiente son negativos, tiende hacia el lado izquierdo. Bien, ya graficamos la primera, veamos la segunda. Vean que la segunda, la pendiente es igual que la primera, pero cambia que su intercepto o la ordenada al origen es el valor de 2, es decir, que va a cortar al eje Y en el valor de 2. Quiere decir que esta gráfica va a cortar al eje Y en este valor. Si yo tiro los pares ordenados, menos 1,5 estaría ahí. 0,2, miren, aquí corta el eje Y, como lo había dicho. 1 menos 1 estaría ahí, 1 menos 1 estaría ahí. Y 2 menos 4 estaría en este punto. Al trazar la gráfica lo tenemos ahí y vean que las ambas rectas conservan la misma distancia, es decir, que son paralelas entre sí. Volviendo a repetir, vean que el valor de la pendiente son iguales, por tanto esas rectas van a ser paralelas y ambas tienden hacia el lado izquierdo. Bien, jóvenes, vean que es sencillo entonces graficar funciones lineales. Por tal motivo, entonces les va a quedar de tarea resolverme estas gráficas en el cuaderno, tanto 4x como la función y igual a 4x más 1, como la gráfica de y igual a menos 2x y y igual a menos 2x menos 3. Evidentemente estas gráficas van a tender hacia la derecha y estas gráficas van a tender hacia la izquierda. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir y con mucho gusto puedo atender sus inquietudes. Hasta el próximo video.